¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a este su espacio, la alegría alegrísima del Evangelio. Un gusto saludarles, Padre, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, mi hermano, un abrazo grande para todos, para usted, para todos ustedes. Qué alegría encontrarnos aquí, pues ya en agosto. Sí. En agosto y en fiestas nacionales, en medio de las fiestas nacionales, bendito, a horas del gran alzamiento, ¿no? ¿Cómo le llaman? Le llaman el levantamiento del resucitado. No. O del divino Salvador. No. Es la subida. La subida del divino, que será el paso mañana, ¿no? El Sí, viernes o el sábado. 6. El 6. El sábado. Estamos pues ya preparándonos para eso en este mes de agosto tan bonito. Un abrazo grande, grande, grande para todos. Bueno, que también disfruten sus vacaciones. Sí, señor. ¿Sí? Mucha gente de vacaciones, todos los que tienen labores con el Estado, ¿no? Sí. Trabajos es gubernamentales, verdad. todos los que son maestros, sí, los estudiantes, todos están de vacaciones, a excepción de los que laboran en el sector público, que diga privado, ¿no? Sí. Esos pues, yo creo que solamente les dan un día, el 6. Sí. Así es de que, pero bueno, el trabajo dignifica, dicen. Así que hay que trabajar, aunque también las vacaciones son parte de lo que nos merecemos, ¿no? Claro que sí. De hecho, es una fiesta que es universal, en realidad. La fiesta se llama la Transfiguración, que es el sábado 6. Sí. Sí, solo que aquí le celebramos es el Divino Salvador, pues es muy bonita, muy bonita. Así es. Que el Divino Salvador nos bendiga y pidámosle la gracia a Él, ¿verdad? Así sea, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te alabamos y te bendecimos, Jesús, nuestro Divino Salvador, por tu gran amor, por tu misericordia, por la obra de la salvación y la misericordia. Te pedimos que nos envíes tu Espíritu Santo para comprender tu palabra, para cumplir tu voluntad, para ser testigos de tu amor y de tu misericordia. Ven, Espíritu Santo, ilumínanos y fortalécenos cada día. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, el último programa, no decimos que es el miércoles pasado porque tuvimos reprise. Sí, o sea, sí. Hace 15 días Sí. iniciamos este tema en el numeral 127 y 128, persona a persona. Sí. Y que veíamos que el Santo Padre nos proponía un esquema, cómo hacer ese... De visiteo. Ese trato a la otra persona con toda la intención de traerla a los pies de Cristo, ¿verdad? Sí. Y nos mostraba, en el 127 solo nos lanzaba como la idea de esa necesidad de que la evangelización sea persona a persona, digamos, una relación muy directa. Pero ya el 128 es una técnica muy bonita que él propone, y la propone con pasos muy concretos. Ya lo leíamos, ¿verdad? Pero el primer momento es, o sea, voy a decirlo al revés, ¿verdad? Pero a veces nosotros, los que somos evangelizadores, desde que llegamos, bueno, le traigo la palabra, miren, la palabra de Dios dice, y el Papa dice, no, empiece por interesarse por el otro, por escucharlo. Puede ser que más sea usted evangelizado por ella o él, entonces más bien empiece por escucharlo, por conocer su situación, por saber algo de su caminar espiritual, incluso hasta por conocer algo de su realidad familiar. Entonces, qué bonito ese primer paso. Y el segundo paso son dos, luego lo veremos. Anuncio de la palabra, que puede ser verbal o puede ser de dos formas: verbal, anuncio de palabra a palabra, o testimonial, que es contar mi propia experiencia como experiencia de conversión, ¿verdad? Y que eso sirva de evangelización, muy bonito. Inclusive preguntar si la otra persona tiene también un testimonio, ¿verdad? Eso, escuchar el testimonio de los otros, ¿verdad? ¿Y por último? Por último, más o menos, no lo dice tan explícitamente porque el Papa se dedica a estos dos, pero sí lo sugiere, como celebrar juntos, invitar juntos a seguir celebrando, a seguir creciendo en la fe. Es muy bonito. Sí, sí. Muy bonito, sí, sí.
Y bueno, no sé, ¿hay algunos puntos que podamos resaltar más de este numeral 128, Padre? No, solo que en realidad deberíamos de haber, no, pero ya lo leímos, ¿verdad? Pero entonces las palabras son muy bonitas. Dice, el primero es un diálogo personal donde se expresan las alegrías, las esperanzas, las inquietudes. Solo después de esa conversación se lleva la palabra, ya sea en lectura o de un modo narrativo o en testimonio, digamos testimonio del amor de Dios. Y en el anuncio dice una actitud humilde y testimonial, un testimonio personal, como el Espíritu Santo va suscitando en mí. Y luego termina diciendo, si parece prudente y se dan las condiciones, es importante que se termine con una celebración, con un momento celebrativo, un canto, una oración, una plegaria, una oración en común, dice, que conecte con las inquietudes de las personas. Así percibirá mejor que ha sido escuchada e interpretada, que su situación en la presencia de Dios queda en la presencia de Dios, y reconocerá que la palabra de Dios realmente le habla a su propia existencia. Entonces, los 3 pasos son como muy útiles, ¿verdad? Sí, Entonces, sí. lo repetimos. Primero, encuentro y diálogo personal. Y dedíquele tiempo a esto, porque a veces ese diálogo personal ya es el que va abriendo el proceso del anuncio. Segundo, anuncio, que es por texto, lectura textual o explicación del texto, o por testimonio, ¿verdad? Y tercero, momento celebrativo, oración, etcétera, ¿verdad? Que cierre el encuentro. Este número deberían de leerlo y aprendérselo de memoria. Todos. En realidad todos. Sí. Pero sobre todo los visitadores. Por ejemplo, los de la UEN, que van a visitar todas las semanas a diferentes enfermos. Los ministros de la Eucaristía, también. Los evangelizadores que andan en la misión. Ahora mismo en la parroquia vecina, en el Calvario, hay un montón de misioneros y misioneras visitando todos los días hogares. Qué cosa tan bonita, con el padre Elmer. Están visitando hogares en todos los barrios, van como por barrios. Y por cierto, les faltan misioneros. Si alguno de ustedes dice, yo también puedo ir de misionero, no importa, llámeme a mí o llame aquí o vaya allá a la parroquia del Calvario y diga, yo quiero ser misionero, yo quiero acompañar a estos misioneros, porque hay un grupito pero muy pequeñito de evangelizadores y queremos que se aumente y ellos están dispuestos a recibir misioneros de otras parroquias. Pero qué interesante. Es bonito el visiteo, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, pues eso es lo que hemos visto en estos numerales con respecto a este tema, ¿no? Persona a persona, y vemos ya con este tema, Padre, cómo el Santo Padre, el Papa Francisco, nos va exponiendo como la medicina, ¿verdad? Ay, qué bonito, medicina. Sí, la medicina para ese letargo de ese monstruo que hablamos al principio, de monstruo adormecido, ¿no? Ay, Dios. ¿Cómo despertarlo? Bueno, pues, sí, y lo bueno es que nos vamos dando cuenta de que para despertar a ese gigante no es el Papa el que tiene que despertarlo, sino que tiene que despertarlo usted. Sí. Tengo que despertarlo yo, sí. Porque todos aportamos, todos tenemos, ya con estos mecanismos, estos pasos que el Papa nos va dando, ya vamos nosotros encontrando herramientas. Sí. Porque podríamos decir nosotros, sí, pero ¿cómo hago? Bueno, ya el Papa nos dijo 3 pasos muy sencillos, sí. Muy sencillos, para que nosotros vayamos entrándole con todo a esta tarea. ¡Despierte! El monstruo. Diríamos, ¡despierte el monstruo! ¡Despierte ese monstruo que llevamos dentro! En realidad tengo que decirle que más bien el que lo hace es el Espíritu Santo. Sí. El Espíritu Santo cada día lo despierta, pero nosotros nos volvemos a dormilar, nos volvemos a caer, pero el Espíritu Santo está ahí siempre, prendiendo la llama, prendiendo el fuego. Sí, es muy importante esto, que no lo dejemos adormilar, que no lo dejemos caer dormido o aburrido. También
nosotros los curas necesitamos despertarnos también, y los parroquitos, despertarnos, porque nos cuesta a veces eso. Es más bonito, qué sé yo, esperar a la gente en la parroquia, que vengan ellos a nosotros. Ay, que vengan. ¿Qué dice el Papa? Iglesia en salida. Sí, pero voy a salir a las 10 de la mañana. Ah, bueno, tampoco así, ¿verdad? Me levanto a las 9 y ahí salgo a las 10. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, hombre. Un día llegué yo a una parroquia, eran las 11:30, y le dije yo, mire, y no puedo hablar con el párroco. No se ha levantado, mejor venga otro día cuando se haya levantado, casi mediodía. Y yo dije, Señor Dios poderoso y eterno, dame a mí fortaleza para no ser tan Dormilón. dormilón. Sí, sí, ya. Bueno. No, una última cosita muy importante, porque yo creo que esto va a, ¿cómo se llama? En realidad el siguiente número 129 es una continuación de esto, pero quiero que nos acordemos más de lo que decía el 127, no el 120, el 128 lo asumía, pero el 127 decía el lugar, el lugar de la evangelización, sobre todo ahora lo que estás diciendo. Entonces yo digo que hasta ahora nosotros hemos tenido como lugar de la evangelización el salón parroquial, las instalaciones de la parroquia. Es ahí donde se hacía. Y en el número 127 dice, no es la parroquia el primer lugar de evangelización, más bien es el último. El primero se llama la calle. El bus. El bus. ¿Cómo decía? ¿Qué más decía? A ver, es que no lo veo, me quité los anteojos. El trabajo, los caminos, sí. Los caminos. Y yo iba a sumar un poquito más, pero bueno, para nosotros los bares no son lugares buenos, ¿verdad? En España y en Europa no. Los bares son lugares donde en las tardes la gente va cuando hace calor y se toman un café, un vinito, una cerveza, pero es en términos muy bonitos. Y la gente, van incluso padres, hijos, van mujeres juntas. O sea, no es como la experiencia de nuestro bar, para nosotros el bar. Sí. Pero entonces en un documento español yo oía que ponían los lugares y decía, la calle, los vecinos, la sombra de los árboles, ponía sobre todo lugares donde hace calor, los bares. Yo decía, lo leía y la gente que me dijo, pero en un bar yo no voy a entrar. Claro, es que es diferente. El concepto es diferente. El concepto es diferente. Pero también tendría que ser eso como ¿dónde está el micro? Sí, se está oyendo, sí. Digamos, todos los espacios que son fuera de la estructura parroquial. Por ejemplo, aquí en Usulután tenemos un potente lugar evangelizador, que sería el parque. Sí, aquí en el parque de Usulután, mucha gente va de vez en cuando a sentarse ahí al parque, sí, ¿no? A esperar la tarde. Y hay quienes ya son asiduos todos los días a las 5:30 en adelante y están sentaditos en el parque, ¿no? Ahí veo yo, por ejemplo, a don Armando y doña Ana Gloria todas las tardes, los conoce, son serpas. Ah, sí, sí. Todas las tardes están ahí hablando con... pues tal vez sería un lugar para evangelizar. Otro lugar es el deporte, los sitios de deporte. Por ejemplo, hay mucha gente que va a los gimnasios, a las canchas de fútbol, a los campos de juego. Ese también sería un lugar muy útil para evangelizar, ¿verdad? Sí. ¿Qué otro lugar se le ocurre a usted? la lotería. El vecindario. Muchas veces salen las comadres, sí, ya como a las 5 de la tarde sacan un par de sillas y las ponen ahí afuera, sí, entre casa y casa, y ahí comienzan a hablar. Yo lo dije antes en términos de en las sombras, en las sombras de los árboles, ¿verdad? Donde sale la gente, ¿verdad? Sí. En España, por ejemplo, hay solo 4 meses o 5 meses de verano, menos. Pero entonces es el tiempo más bonito para salir. En invierno nadie sale.
A veces ni siquiera en primavera porque hace mucho frío. En otoño finales ya hace muchísimo frío, entonces la gente no sale a la calle. Pero y se encuentra uno en las sombras de los árboles, la gente tirada en la grama, hablando y hablando y hablando. Es un bonito porque eso aquí no se da, ¿verdad? Sí, sí, no. Allá disfruta mucho el verano para eso, ¿verdad? Como para las sombras de los árboles. Pero nosotros tenemos otros espacios. Por ejemplo, hay sitios donde hay lavanderos comunes. Allá. Aquí también hay, ¿o no? No, aquí no. Aquí ya no Pero hay. yo sí he oído hablar, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿verdad? Allá sí hay. Lavanderías. Lavanderías. No, yo me refiero a ríos donde ríos. lavan en común las comunidades campesinas. Bueno, O aquí, incluso, aquí no. tenemos el río Juana. Ahí hay sí lavaderos. sale, hay Yo lavaderos. paso todos los días y hay lavaderas lavando allí. Sí. Allá, por ejemplo, en Las Conchas, se ven en el río montones de gente y es un vacilón porque están todos los hijos, llevan almuerzo, ahí comen, pasan todo el día al fresco del río. Y entonces sería otra oportunidad también muy bonita. O sea, yo creo que los lugares de evangelización se tienen que extender bastante. Sí. Generalmente nosotros pensamos, cuando hemos pensado, digamos, tradicionalmente en esto, pensamos en la iglesia, como usted decía, ¿no? Solo en la iglesia. Pero sí. el Papa nos invita a que hagamos el lugar que sea un lugar de evangelización. Sí. Y en el momento que sea. ¿Cómo dice al final de ese número 127? Es que no lo leo. Dice, Ahora ya. Ser en la discípulo. calle, en la plaza, en el trabajo. En la calle, en la plaza, en el en un trabajo, camino. en un camino, en cualquier lugar se produce espontáneamente esa experiencia de hablar de Jesús, de hablar de Jesús. Ser discípulo es tener disposición permanente, o sea, siempre. Disposición permanente, es que eso es. Cuando uno tiene disposición permanente, ni siquiera... Es que hoy no es domingo. Claro. No, o lo otro. Porque voy a hablar de Jesucristo yo con... Sí. Una señora, por ejemplo, tiene un salón de belleza aquí en Usulután. Y me encanta porque ella aprovecha y ahí, a ella como le gusta mucho hablar y hablar y hablar y hablar, ahí a veces hace sus espaciecitos de evangelización, pero en un salón de belleza, ¿verdad? Imagínense, donde llega gente tan rara y tan extraña, a veces desconocida, ¿verdad? Sí, sí, también. Mientras está limpiándole las uñas. Sí, sí. En vez de que estén hablando de otras cosas, de chismes. Chambreando y chismes. Sí. Exacto. Sí, sí, sí. El padre Monseñor Romero, no sé si ustedes han podido leerlo o búsquenlo en internet. Tiene su diario. Es un diario que él iba escribiendo que en realidad se llama Día a Día. Son como varios tomos, ¿no? Pero es simpaticísimo porque él le gusta mucho, él supongo que los escribía al final del día, y entonces al final del día siempre, o en algunos sitios, en algunos de estos, ponía, hoy me encontré con fulano de tal, Sí. y con él empezamos a hablar de las cosas importantes de la vida. Al día siguiente, hoy fui a la casa de doña fulana, o sea, va mencionando nombres de personas, o sea, para él ya vivía esto. Hoy estuve, dice, con los padres pasionistas. Ah, sí. Hay uno que habla de los padres Sí, pasionistas. estuvo. Bueno, ¿y por qué no dices con los padres claretianos también? Ah, ¿en serio? Sí, en el No, pero día. es que eso no lo he leído. Claro, él de hecho, cuando iba a Roma, siempre iba a visitar a los padres claretianos y a comer. Entonces decía, hay veces que pone, hoy estuve comiendo en Roma con los padres claretianos. Ah, ¿en serio? Y cuando aquí nosotros teníamos la comunidad antes en San Francisco, donde vive hoy el cardenal, esa parroquia la tuvimos los misioneros claretianos hace 1000 años, ¿verdad? Entonces él iba a la parroquia esa San Francisco y visitaba a los misioneros claretianos, comía con nosotros y aparece en los diarios. ¡Hala! Este ignorante no lo ha leído. No he llegado ahí. Sí. De hecho, él tenía una relación muy bonita con los claretianos. Él, por ejemplo, cuando se ordenó en Roma, después la primera misa, ¿dónde la hizo? En la comunidad de los misioneros claretianos en Roma. ¡Ah, caray! Sépalo. ¡Ey! ¡Ole! ¡Ey, ole! En la comunidad de los misioneros claretianos celebró su primera misa.
Qué bonito. Qué bonito. ¿Sabe por qué? Ajá. Porque ellos le habían acompañado desde niño. Romero, cuando salió de Barrios y vino a San Miguel, al seminario menor, él estuvo muy cerca con los misioneros claretianos y conocía mucho de los que estaban ya en Europa, ¿verdad? Y él había tratado con ellos y tal. Entonces, para él, el lugar, él lo dijo incluso en alguna, no está escrito, pero lo dijo, o sea, para él era como su alma mater, los misioneros claretianos, las comunidades de los misioneros claretianos. ¡Ey! Qué bueno, me alegra. Sí, pero a lo que vamos es ¿cómo le diríamos? Ese enlace que él tiene permanente con la calle, con las casas, con la gente, persona a persona. O sea, él lo describe incluso. ¿Qué? Imagínese dedicarle cada día una palabrita diciendo, hoy me encontré y estuve hablando un rato con el señor que me vende el periódico. Bueno, no, eso no es de Claret, eso no es de Romero, eso es del Papa Francisco. Ya. Francisco también tenía y cuenta que él llegaba y se sentaba a hablar con el que le repartía el periódico, el Papa Francisco, cuando era Jorge Bergoglio. Bueno, Sí. qué interesante. Bueno, pues la verdad es que lo bonito que encontramos, ¿no?, de Jesucristo y del Papa, del Papa Francisco también, pero de quien hemos estado hablando, de San Óscar Arnulfo Romero, no es que solamente se mezcla entre ellos, sino que se hace uno de ellos. Ay, qué bonito. Es muy diferente, ¿verdad? Qué bonito. Irlos claro. a visitar, sino que hacerse uno de ellos, Sí. comer lo que ellos comen, Ajá. tomar lo que ellos toman, el cafecito, ¿verdad? Entonces, y vivir como ellos vivieron también, vivir como Claro. pobres, ¿verdad? Porque Sí. de alguna manera un obispo o arzobispo tiene las posibilidades de vivir como un príncipe. Sí, Muy en cómodo, palacio. cómodo. Sí. Y más sin embargo, Monseñor Romero eligió vivir en la pobreza, ¿no? Sí. Entonces, de ahí que nosotros podemos ir buscando cuáles son bueno, y el Papa Francisco, ¿verdad? Cuando habla de ¿cómo se llama el documento que salió después de este? De la fraternidad, Fratelli Tutti. Fratelli Tutti. Habla justamente de eso, ¿no? Sí. De cuáles deberían, yo les decía, las características de un pobre, ¿no? Caminar entre ellos, Sí. que es uno, ¿no? Caminar entre ellos, sí. Hacerse uno de ellos, o sea. Sí. Y de hecho el documento Fratelli Tutti está fundamentado en la espiritualidad franciscana. Francisco es el primero que es capaz de caminar ahí con el pobre y de evangelizar con el pobre. Y bueno, ya no digamos el fundamento de la Fratelli Tutti, que fue el encuentro de Francisco con el sultán. sultán de Egipto. Sultán de Egipto, que era el más poderoso de la zona. Y él se va a buscarlo para decirle, Fratelli Tutti, somos hermanos. Estás loco. El otro decía, está loco. No, al final él más bien lo asumió, Sí. y lo aceptó y estuvieron hablando muchos días, lo tuvo como huésped. Sí. Como huésped. Bueno, vamos a continuar. Leemos el 129, padre. Y no lo hemos leído, ¿no? No lo hemos leído. Ay, por Dios, qué vergüenza. ¿Y cuántos llevamos ya? Ay, santo Cristo. Vamos comenzando apenas. 129, mírenlo ahí, por favor. Dice, no hay que pensar que el anuncio evangélico deba transmitirse siempre con determinadas fórmulas aprendidas, o también, sigue, con palabras precisas que expresen un contenido absolutamente invariable. Se transmite de formas tan diversas, o sea que narra, es como un paraguas de posibilidades, formas tan diversas que sería imposible describirlas o catalogarlas, donde el pueblo de Dios con sus innumerables gestos y signos es sujeto colectivo. Por consiguiente, si el Evangelio se ha encarnado en una cultura, ya no se comunica solo a través del anuncio persona a persona. Esto debe hacernos pensar que en aquellos países donde el cristianismo es minoría,
Además de alentar a cada bautizado a anunciar el Evangelio, las iglesias particulares deben fomentar activamente formas, y vamos a ver qué formas va a decir, al menos incipientes de inculturación. No pone ejemplos, vamos a ver. Lo que debe procurarse en definitiva es que la predicación del Evangelio expresada con categorías propias de la cultura donde es anunciado, provoque una nueva síntesis en esa cultura. Aunque estos procesos son siempre lentos, a veces el miedo nos paraliza demasiado. Si dejamos que las dudas y temores sofoquen toda audacia, es posible que en lugar de ser creativos, simplemente nos quedemos cómodos y no provoquemos avance alguno. Y en este caso, no seremos partícipes de procesos históricos con nuestra cooperación, sino simplemente espectadores de un estancamiento infecundo de la iglesia. Ay, qué vergüenza llegar a esto, ¿no? Si dejamos que las dudas y temores sofoquen toda audacia, no seremos partícipes de procesos históricos, sino espectadores de un estancamiento infecundo de la iglesia. Ay, Dios mío, que Dios nos perdone y nos libre de eso. Sí. ¿Habrán figuras aquí de este numeral que nos parezcan familiares? No, vea, padre. ¿Habrá cómo? Formas. Figuras. De las que habla acá el Santo Padre que nos parezcan familiares dentro de la realidad actual de la iglesia. A ver, no sé, por ejemplo, ¿estás pensando en alguna tú? No. Pues sí, de esto que habla de... Formas, ¿no? De que... O figuras, es que... No, hablo de figuras, el estancamiento, por ejemplo, el adormecimiento, que... No, pero más bien esto que ya anuncia el Papa ya se está cumpliendo. Sí, claro. Hay muchas parroquias que están dormidas, ya dijiste tú antes la palabra, dormidas. Parroquias, oiga, y diócesis que están adormecidas en un estancamiento infecundo, sí. Y esto denuncia que atrás de esa parroquia hay un sacerdote que lo paraliza el miedo y el ¿qué? El miedo y la duda y el temor, y entonces pierde la audacia, pierde la parresía, sí. Que hablaba el documento tuyo, ¿cómo se llama? Alégrense y regocíjense. Este te gusta mucho. Ajá. Qué bonito cuando vemos parroquias que estuvieron por muchos años estancadas, ¿verdad? Sí. Y de repente cambian el párroco y llega un párroco y comienza a revolucionar todo, ¿no? Ay, Señor. Comienza a revolucionar todo. Y uno dice, wow, ¿no? Sí. Wow. Por ejemplo, anoche hablábamos con mi esposa y me decía ella cómo la figura de un párroco con el Espíritu Santo hace que las cosas sean totalmente diferentes. O sea, y nos damos cuenta nosotros cómo la gente responde a esa motivación del sacerdote. O sea, es tan importante la figura del sacerdote que por más que tengamos gente, feligresía, que quieran, si el párroco es apagado, es mentira que la cosa camina. Y, por ejemplo, bueno, nosotros en la parroquia donde pertenecemos, ¿no? Un saludo para el padre Fabio, que está enfermito. Ay, sí. Está mal de salud. Ojalá y pronto se recupere, ¿no? Entonces, hablando específicamente de él, me decía, ¿cómo el padre Fabio ha movido la parroquia? Sí, señor. Es otra la parroquia hoy con el padre Fabio. Sí. Y entonces, bueno, especialmente a nosotros nos encanta el padre Fabio, su forma de trabajar. Y entonces, y muchas parroquias, ¿no? Muchas parroquias que vemos nosotros, cómo llega un sacerdote y todo cambia. Sí. Todo cambia, ¿no? Y decimos nosotros, bueno, ¿y qué estábamos haciendo entonces? Estábamos adormecidos, estábamos cómodos. Papa habla de esa comodidad
en la que caemos cuando permitimos que los miedos, cuando permitimos que esas cosas nos, como que si fuera, ¿cómo que le llaman? Eso que le ponen para que no le duela, que le inyectan. Anestesia, ¿no? Como que fuera anestesia el miedo que le paraliza, ¿no? Sí. Y no nos deja ver. Sí. Y bueno, por lo menos el Papa aquí habla de ser protagonistas de un estancamiento infecundo, ¿no? Pero es bonito cuando somos parte de, consciente. Pero yo siento que muchas veces no somos ni tan siquiera conscientes. Creemos que lo que estamos haciendo es lo que hay que hacer. Sí. Y no nos damos cuenta de que, por lo menos yo sí lo percibo, de que muchas veces no nos damos cuenta de que lo que estamos es dormidos. Pero según nosotros estamos estancados. Según nosotros estamos vibrando en el Espíritu Santo. Sí. Según nosotros. Sí. No, es estancamiento. Y ese estancamiento se va notando mucho, sí. Se va notando. Se va notando en actitudes, en el lenguaje, en el dinamismo de una parroquia, por ejemplo. Sí. Pero eso que decías es muy bonito, por ejemplo, la parroquia San Juan María Vianney. El domingo tuvieron un evento bellísimo. Sí. Tarde Alegre. La Tarde Alegre. En el inicio de las fiestas patronales. Sí, es como el preámbulo de la fiesta patronal, ¿verdad? En fin, yo creo que eso es muy bonito, pero es muy duro ver a la gente paralizada. Y hay muchas parroquias que está la gente paralizada. Y diócesis, sí. En fin. ¿Qué más? No, de este número, no, el tema de este número no lo hemos visto. Ajá. Las formas. ¿Cuáles son las formas de la evangelización? Habría que decirlo. Porque claro, una forma es pararme a predicar. Pero hay muchas más formas. Por ejemplo, ahora mismo hay un grupo de no sé si lo saben ustedes, hay un grupo de jóvenes de toda América Latina aquí en El Salvador, en un encuentro que se llama ¿cómo se llama? Bendita Mezcla. Se llama, ¿no sabes nada? ¿No? ¿Cómo no? Sí, se llama Bendita Mezcla. ¿Han estado o van a estar en el Bajo Lempa? ¿Son estos? Sí, están ahí. Están ahí. Ahora han terminado la parte más intensa y ahora están ya en lugares de comunidades y tal. Entonces son jóvenes de toda América Latina y tal. Pero ¿saben qué es lo bonito? Lo que quiero destacar, que ellos son mucha gente de diferentes formas de fe. Algunos son católicos, otros no, o son de otro tipo de fe y tal. Pero ¿sabe qué es lo que quieren todos ellos? Evangelizar con cuentos. Con cuentos. Cuentacuentos. Entonces es ir acercándose y entonces vivir la experiencia del Evangelio, pero desde los cuentos, desde las historias, desde las flores, desde las raíces, desde las cosas de todos los días y hacer cuentos o hacer historias que lleven un mensaje de evangelización. Y me encanta porque esto, digamos, despierta la creatividad de los jóvenes. En cambio, los curas estamos ahí parados, ni sudamos algunos porque ni nos movemos en ese, ¿cómo se llama? Donde se predica, en el ambón, predicando a veces puros moralismos, cuando tendríamos que salir más, o incluso oír más a la gente, o decirle a la gente, ¿por qué no convertimos esto en un cuento, este evangelio en un cuentito, que los niños lo escucharan y lo entendieran fácilmente, ¿verdad? Entonces, qué bonito, ¿no? Esa creatividad se está perdiendo dentro del evangelio, ¿no? Y necesitamos recuperarla. Esa creatividad que nos haga sorprendernos por el evangelio. Que nos haga sorprender. El Papa Francisco habla de esta frase, ¿no? De esta parte de el evangelio que nos sorprenda, dejarnos sorprender por el evangelio todos los días, es lo que dice el Papa, ¿no? Dejarnos sorprender. Pero muchas veces provocamos eso, ¿no? Cuando las formas se vuelven rutinarias. Ajá. Las formas se vuelven, no sé, encajonadas. Claro.
Pero esta forma de la cual nos habla usted de estos jóvenes, bendita mezcla, Sí. pues es parte de esa creatividad que le da un sabor diferente al Evangelio, ¿no? Claro. Para llegar a las nuevas generaciones, Sí. para llegar a las... A estos lugares, ¿no? Por ejemplo, Sí. del Bajo Lempa, ¿no? Sí. ¿Eh? Sí, sí, no, y en cualquier sitio podría ser, nada más que se supone que los presidentes de la asamblea, el cura, el pastor, el predicador, el delegado de la palabra, permita que se viva el evangelio con otra tónica. Por eso lo refiere mucho al tema de la inculturación. O sea, que la cultura tiene mucho que decir en los procesos de evangelización. Entonces es muy importante eso. Por ejemplo, digamos, hay cosas, formas, ahí habla de muchas formas. Una forma muy bonita, nosotros la tuvimos hace unos años, estuve en una cárcel y íbamos frecuentemente, había un grupo que se llamaba Pescador de Hombres allá en Costa Rica, en San José, y iban a la cárcel todos los sábados, o no sé cada cuánto, pero yo fui muy pocas veces. Y entonces, en una ocasión, le dejaron el evangelio a uno de los detenidos y le dijeron, léalo, y desde 2 días antes se lo habían pasado, léalo, y usted lo va a contar con sus propias palabras. Y entonces él contó el evangelio del hijo pródigo, y a mí, de verdad que lástima que no lo pudimos grabar, pero aquello era tan hermoso, pero escandalizador para muchos, porque diría el lenguaje muy vulgar, pero era evangelización también. Y fue hecho en su propia cultura, digamos. O sea, y ahí lo dice el Papa. Lo inculturizó. Claro. Entonces dice, debe transmitirse no con fórmulas aprendidas, no con fórmulas precisas, sino que en formas que ni siquiera nosotros podemos imaginar. O sea, déjenselo a la gente que ellos mismos lo transmitan en sus propias formas. Porque ellos con gestos, con signos propios, lo harán colectivo, lo harán propio. Y entonces esto es muy bonito, el evangelio encarnado en su propia cultura. Y allí es donde se va a poder compartir de persona a persona. Bonito eso. Sí. Otras formas, habría que pensar en otras formas. Por ejemplo, hay jóvenes que lo hacen aquí mismo en Usulután con teatro. Los misioneros de Jesús les gusta mucho el teatro y lo hacen con teatro, o lo hacen con canto, o lo hacen con dramatizaciones bonitas, también el evangelio. ¿Qué más? Podríamos pensar incluso, por ejemplo, hasta en el lenguaje para, digamos, personas específicas. Por ejemplo, ¿cómo le anuncio yo el evangelio a un grupo de mujeres que se dedican a la prostitución? O sea, ¿en qué formas? ¿Cómo yo tendría que ser capaz de adecuárselo a ellas en su propio lenguaje y en sus propios términos, verdad? No sé si ha visto la película Tierra de María. Sí. Ahí aparece, Sí. un salvadoreño Sí. que se va a evangelizar a los prostíbulos, Sí. donde están los transgéneros. Transgénero. Va a analizarlos ahí, ¿verdad? Y hablan su propio lenguaje, Sí. les hablan su propio lenguaje. Es increíble, esa parte a mí me encanta. Muy bonito. Porque muchas veces nosotros como evangelizadores dejamos de lado eso, ¿no? Es que vamos a evangelizar ahí. No, ¿verdad? incluso nos escandalizamos. Sí. Ah, Sí, eso. Entonces, pero no. El verdadero misionero, el verdadero evangelizador, no debe de ver ningún tipo de persona que excluya, Sí. sino para todas las personas, inclusive ellas son las que más necesitan de nosotros. Claro que sí. Del anuncio de la palabra. Y qué bonito, me encantó escuchar el testimonio de las prostitutas, de los transgéneros, Sí. de decir cuál es, Su experiencia cómo su de Dios. vida ha cambiado, ¿no? Ha cambiado gracias a la evangelización que esta persona les llevaba Claro, ahí pero a los ya lugares. con solo que le trates como persona, que no le golpees, que no le denuncies, que no le juzgues, ya es un anuncio del Evangelio. Ya solo el que le muestres amor, porque todo el mundo le ha golpeado, le ha
le ha juzgado todo el mundo, ¿verdad? Empezando por los cristianos, que nos creemos muy santos y que le pasamos juzgando a todos, ¿verdad? Sí. Somos, y ya no digamos los curas. Parecemos tener doctorado. En juicio. Doctorado en juicios. Como especialistas. Muy Pero bien. bueno, formas. Formas. ¿Qué otras formas, padre? Uy, muchas. Padre, ¿habrán pensando- algunas formas que no son Estoy pensando efectivas? que te voy a contar. Espérese. Dígame. Nosotros tenemos en México una parroquia que se llama San Hipólito, que queda muy cerca del Teatro de Bellas Artes. Los que conocen México, al ladito del Teatro de Bellas Artes queda la parroquia San Hipólito, en donde allí funciona dentro de los salones de la parroquia una escuela de sordomudos. Entonces va mucha gente allí a recibir formación, a recibir toda su formación y todo, pero desde el lenguaje de señas o el lenguaje braille y de lectura y tal, ¿verdad? Y otros lenguajes, ¿verdad? Pues resulta que me dijo a mí Mario, un padre claretiano nuestro, me dijo, ven, vamos a concelebrar, ven y me ayudas a concelebrar. ¿Quieres tú presidir? Y yo de bruto, porque no pregunté, dije, sí, yo presido. Pero cuando llego allí, era imposible presidir, porque es todo con lenguaje de señas. Entonces él tenía que traducirme todo, ¿verdad? Pero entonces era simpatiquísimo porque yo los veo a todos moviéndose, pero no se oía. O sea, ustedes Solo no se- sabían que eran personas especiales. Ah, sí, yo sí Ah, sí sabía. sabía. Había estado ya con ellos Ajá. y todo, pero cuando empezamos la misa en el templo, se llenó, es llenísimo. Y estaban toda la gente del templo haciendo movimientos con las manos. Y entonces yo le digo, ¿y esto qué es? Están ensayando los cantos. Entonces era alabaré, y no sé cómo, pero sin voz. Entonces, claro, estaban ensayando los cantos ellos y eran solo gestos. Y yo dije, qué bonito eso. Y después él predicó también, Mario, y predicó con los señales aquellos. Y yo me sentí, pues, ignorante. Pero es una forma preciosa de evangelizar. Sí. Increíble. Y voy a decir otra cosa. La radio, la televisión, los periodistas, son una de las mejores formas para evangelizar, desde la voz, desde el movimiento, desde el dinamismo. Claro. Hay muchas formas. Y a ver, ustedes deben de tener muchas más formas. Pero ¿qué tal si empezamos con la forma más simple de evangelizar, que es, lo decía Papa, y ahí lo dice en ese número el Papa, la primera forma de evangelizar es mirar a los otros al ojo, a su ojo, y poder tratarlo como persona, de persona a persona. Esa es la primera forma de evangelizar, ¿verdad? Qué bueno, que el Señor nos conceda un poquito de esto, ¿verdad? Así es. Bueno, la verdad es que está bien interesante este temita, ¿no? Sí, señor. Está muy bonito. Sí. Porque- Tenemos que profundizar después más formas. Porque, bueno, ¿Es a la hora? yo creo que no hay tiempo todavía. Bueno, no sé. ¿Para usted? Vamos. Sí. Para usted. Sí, para mí. Yo no pensé que fuera tan tarde. Sigamos, Sí. sigamos. Entonces, es tan bonito si nosotros nos podemos a pensarnos, porque yo estoy seguro de que si alguien que nos está escuchando también ha ido pensando, En formas diferentes. tendrá Miles muchas de ideas, formas, sí. muchas ideas, muchas formas Sí. de evangelizar. Sí. Muchas formas. Por ejemplo, hay unas señoras que se reúnen en Nicaragua para tejer mantos con figuras bíblicas. Ah, ¿en serio? Entonces ellas se evangelizan con eso y los venden. Fíjate. Qué bueno, qué interesante entonces. Y ojalá nosotros esas formas, cuando las utilicemos, las pongamos en las manos del Espíritu Santo. ¿verdad? Sí, señor. Que sea el Espíritu Santo el que dé los frutos nosotros, porque muchas veces humanamente podemos caer nosotros en decepcionarnos porque vemos que tanto que hacemos y no hay fruto. ¿verdad? Entonces, porque creemos de que es nuestro esfuerzo y no, ¿verdad? Nosotros solamente somos el medio. medio, y es el Espíritu Santo el que tiene El que ir instrumento. suscitando esos frutos. Además, dice la parábola del sembrador, ¿verdad? De que la semilla puede caer en infinidad de clases de tierra, ¿verdad? Dependiendo de en qué clase de tierra caiga, pues así va a ser el fruto que va a dar. Claro. Por lo tanto, pero a mí sí me gustaría, ¿no?
que nosotros en casita pensemos Sí. en formas de evangelización que ya ponemos en práctica, Sí. que ya estamos viviendo Sí. en la familia, Sí. con los vecinos. Por ejemplo, qué bueno irles mostrando a nuestros hijos las formas de evangelización. Yo le comentaba la vez pasada, ¿no? No sé si fue en África o en qué país, en donde es prohibido hablar de Jesús, ¿verdad? Sí. Más Bueno, sin en la embargo, China. Más en sin la China. embargo, ahí están los misioneros. Sí. Y entonces, aunque no pueden hablar de Jesús, les preguntaba un periodista español. Ujú. Le preguntaba al periodista español, entonces, ¿cómo hacen para evangelizar? Bueno, Mostrando ayudando. lo que somos. Ayudando, estar a la par de las personas. No les hablamos de Jesús, pero estamos aquí acompañándoles. Sí. Y es una muy bonita forma El de evangelizar testimonio. también, el testimonio. Entonces, usted, ¿cuál es su forma de evangelizar? Ujú. Yo le iba a plantear la primera forma que usted decía, ¿no? La de predicar. Ujú. Pero qué tan efectiva puede ser la de predicar. Y la misma Biblia dice, ¿verdad? Hagan lo que dicen, no lo que hacen. No, hagan lo que hacen, no lo que dicen. No lo que dicen. Sí. No, lo que dicen. Ah, más bien, claro, al revés. porque hablan de Jesús, pero hacen. Hablan lo que predican y no lo que dicen. sí, y no lo que hacen. y no lo que hacen. Ah, pero el ideal sería, no, más bien estaba pensando en el ideal. El ideal de Jesucristo es que hagamos más de lo que prediquemos. Ujú. Que Entonces, seamos testigos más que habladores. entonces por lo menos yo quería sugerir esta parte, ¿no? Sí. Que si vamos a elegir nosotros una forma para ponerla en práctica nosotros, que sea justamente la de hacer vida la palabra, ¿no? Hacer vida la palabra, hacer vida el Evangelio en nuestras vidas, y de esa forma, a lo mejor callada, pero arrastramos más miradas, Ujú. no hacia nosotros, sino hacia Jesús. Ujú. ¿Ah? Claro. Hacia Jesús, que la gente vea en nosotros a Jesucristo, del que hablamos la vez pasada, ¿no? Y porque es una forma, creo yo, que se amerita, sea utilizada por la iglesia y por nosotros los cristianos en estos tiempos en donde hay tanta necesidad de Jesús. Sí, señor. ¿Algo más, padre, de este numeral? Nada más. ¿Nada Qué más? barbaridad. Se le hizo tarde, padre. Sí, no sabía yo que era la hora, pero bueno, ahora sí. Nada, no se preocupen. Venga, a buscar formas. Así es. Padre, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Venga, y que Dios nos bendiga. Vamos a terminar saludando a la Madre, ¿verdad? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre nosotros. Amén. Que el Señor les bendiga a todos. Padre, muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Y nos vemos en la próxima. Para que nuevamente volvamos a llenarnos de la alegría alegrísima de Jesucristo, del Evangelio. La alegría alegrísima del Evangelio.